correspondiente al día de hoy, jueves 9 de junio. El día de hoy teníamos fijado el examen. Sin embargo, no teníamos ni curso disponible y además he estado de viaje, así que no he podido más gestionar. Tenemos que fijar una fecha para nuestro examen. ¿Cuándo sería conveniente? Una propuesta de Carlos dice el día lunes. Yo hubiera preferido que sea mañana, pero no sé qué opinan ustedes. Sí, el día lunes, Inge, por favor. Sí, Inge, por favor, lunes. Ya el día viernes suele traer mala suerte, entonces estaría bien el día lunes. Ya, entonces avanzaremos, jóvenes. ¿Ya? Disculpe. El día, sí, adelante. El trabajo del laboratorio tenía que crear un enlace para que subamos. Mañana lo van a crear, mañana lo van a subir. Como he estado de viaje, he llegado no hace mucho, entonces recién voy a crear y mañana lo van a subir. ¿Ya? Mañana viernes lo van a subir. Adelante, Víctor. Quería saber si podría haber otra posibilidad de otro día. Es que el lunes también tenemos un examen. No sé si algunos de mis compañeros igual tienen exámenes. ¿Qué materia es? Análisis vectoriales, Inge. Pero esa no es del semestre, ¿o sí? No es Inge, pero no sé si algunos compañeros igual creo que tienen examen igual. Ya, entonces daremos nomás pues mañana, jóvenes, mañana viernes, un buen día. El sol de septiembre brilla radiante. No, Inge, mañana también tenemos examen de resis. Yo estaba poniendo el lunes. Ok, ya, entonces el día jueves, escúchame, el día jueves siguiente va a ser el examen. Mañana voy a recoger trabajos, pero sin embargo vamos a seguir avanzando. ¿Está bien? Sí, Inge. Gracias, Inge. Ya, entonces de aquí el próximo jueves examen. Está bien, Inge, gracias. Ya, ¿por qué, jóvenes? Entonces vamos a avanzar lo que nos corresponde y vamos a abrir el capítulo 6 de regímenes de flujo. Ya, un minutito, denme, jóvenes, voy a preparar. Tengo que, no se van a ir. Voy a preparar un ratito el material. Entonces, voy a compartir pantalla con ustedes. Y avísenme si es que acaso se logra ver bien. Avísenme, por favor. Sí, se ve, Inge. Ya, Se ve, ok. Inge. Ya, entonces, esta partecita quiero que me atiendan bien, porque es importante. Ya, entonces, miren, el capítulo 4 se ha dedicado al estudio de la dinámica de los fluidos. El resultado de ese capítulo 4 ha sido una ecuación en derivadas parciales en 3 dimensiones. Y les decía, esta ecuación hasta ahora, al presente, nadie la ha podido resolver porque es muy complicada en la parte que trata de considerar las pérdidas de energía. Cuando un líquido se mueve, pierde energía. Entonces nadie la pudo resolver. En el capítulo 5, los señores Navier-Stokes han intentado resolverla, pero han asumido una hipótesis. Han dicho, ¿qué tal si nosotros consideramos que el líquido que tenemos entre manos es un fluido newtoniano? ¿Y qué es un fluido newtoniano? Es aquel que
tiene, las tensiones de corte son proporcionales con la viscosidad. Cuanto más viscoso es ese líquido, más newtoniano, entre comillas, él es. Entonces, bajo esa hipótesis, hemos resuelto lo del capítulo anterior y hemos encontrado también ecuaciones que funcionan muy bien. Hasta ahí. Y ahora yo les digo, siguiendo en este proceso, lo siguiente. Cuando los ingenieros, utilizando la ecuación de Navier-Stokes, la que habíamos visto la pasada vez, recuerden, por un tubo pasa un líquido viscoso y tiene la distribución de velocidad en forma de una parábola y las tensiones de corte son grandes en las paredes y mínimas en la parte central, utilizaron esa ecuación para diseñar redes de agua potable, para resolver los problemas de la hidráulica. Y vieron que no coincidían con los resultados experimentales. Entonces se preguntaron qué estaba mal. Con el correr del tiempo se dieron cuenta de que no es que estaba mal, sino que el agua no se puede asumir como si fuese un fluido newtoniano, como si fuese un líquido viscoso. Por el contrario, los ingenieros mecánicos, los químicos, los que trabajan en lubricación de las partes de un motor, por ejemplo, en aviación, en tractores, etcétera, sí verificaban que la tal ecuación de Navier-Stokes se cumplía cabalmente. Entonces concluyeron, los civiles necesitamos una adaptación de la ecuación de movimiento para las condiciones cuando el líquido no es newtoniano, sino que es un líquido real y que hay que estudiarlo más. Entonces, parece que se agotaron más o menos los argumentos matemáticos para resolver esa ecuación complicada. Y más bien desde otro campo, de la hidráulica por supuesto, un señor que se llama Osborne Reynolds, que está ahí en las diapositivas, hizo una contribución muy importante. Y lo hizo a través de un experimento que es relativamente sencillo. Y él logró distinguir que cuando el agua está fluyendo, tenemos tres horizontes o tres nichos donde el agua fluye de manera diferente. En el primero de esos es el que cumple con las ecuaciones de Navier-Stokes, pero eso es cuando el flujo está lentito, está viajando muy lentamente. El otro caso es cuando el agua está fluyendo a velocidad grande, y es el que cuando ustedes abren la llave, la pila de lavamanos, de lavaplatos, de donde fuere, del jardín, el agua sale como un chorro. En esa condición, las ecuaciones de Navier-Stokes y la hipótesis de fluido newtoniano no se cumplen, sino más bien necesita otras ecuaciones. Más les señalaba ya la pasada clase, esas otras ecuaciones van a venir de los experimentos, porque aparentemente, como les decía, nadie le pudo encontrar una solución a esa ecuación dinámica sin el apoyo de la experimentación. Entonces, este capítulo 6, que es cortito, sin embargo, es muy ilustrativo y se les tiene que quedar en la mente para poder clasificar los tipos de flujo que ocurren cuando el agua se está moviendo. ¿Ya? Esa es la introducción y ese es como el sumario del capítulo. Entonces, vamos a hacer así. Este señor, Reynolds, más o menos vivió entre 1860 y 1870. Hizo su experimento y ha servido fundamental para entender la hidráulica y aún lo utilizamos. Este señor se inventó más o menos un recipiente de vidrio, que podía ver como está aquí, al que le adosó una tubería también de vidrio. Esta parte inferior, esta donde estoy colocando el cursor, es una tubería de vidrio y podría ver él cómo las partículas de agua se iban moviendo, por lo que la tubería es translúcida, se dice. Y al final de ella le colocó una válvula que con mover el volante podía regular el flujo. Poco caudal saliendo por la derecha, si iba cerrando la válvula, se iba reduciendo el caudal. Entonces, él podía a voluntad gobernar el chorro de agua. Este recipiente que ustedes tienen a la izquierda es una caja de vidrio, pero que está dividido en dos partes. Miren, aquí al interior de la caja hay una pared también de vidrio, pero no llega hasta el tope, sino que llega hasta cierta parte. La alimentación de agua ocurre en este recipiente. Permítame, voy a salir un ratito. La alimentación de agua ocurre aquí. Espérense, estoy queriendo cambiar de color. Aquí.
La alimentación de agua ocurre aquí, a esta flecha donde estoy colocando. Entonces, cuando llena el agua, rebalsa como acá se ve y chorrea a este receptáculo contigo. Y por acá, en la parte inferior, tiene un desagüe, una manguera generalmente que devuelve a la fuente de agua. Entonces, el agua que alimentamos siempre va a estar a este nivel. Si hay un exceso de agua, rebalsa aquí y se vuelve. Bajo esa condición, nosotros podemos decir que el de la derecha, es un reservorio con nivel constante. El nivel de agua en este reservorio no se mueve. Le vamos alimentando y el exceso rebalsa, de manera que siempre el nivel de agua va a estar ahí sin modificarse. Eso es importante para el experimento. Ok. Volveremos. Adosado en la parte superior, o puede estar colgando de la pared, si es que lo disponemos así, hay un recipiente, pero que contiene tinta. Es un líquido colorante. Puede ser azul, lila, rojo, lo que sea para este propósito. Para el contraste está rosado. Es un recipiente que contiene un colorante del cual sale una manguerita y justo se inyecta a la tubería de vidrio que tenemos aquí. Es cuando vayan al laboratorio de hidráulica, es una aguja de hipodérmica de las que nos ponen inyección que se le coloca ahí en la parte inferior. Entonces el agua desde el recipiente baja por la manguerita y se mezcla con el agua que está circulando por la tubería de vidrio. Para poder regular este caudal del colorante, se le coloca una válvula, como ustedes observan aquí. Entonces, esta nos permite cerrar en los momentos oportunos para cuando vamos a cambiar algo, vamos a tomar apuntes, etcétera, y luego abrirla para que funcione el experimento. Entonces, así. Un recipiente de agua, una tubería de vidrio, una válvula para regular el caudal y un colorante que nos va a permitir ver cómo las partículas se mueven. Porque si es solamente agua, es posible que nuestros ojos no puedan distinguir a cada partícula. Con la ayuda del colorante vamos a poder ver a las partículas de tinta que se van a mover de izquierda a derecha conforme el líquido también se desplaza hacia la válvula. Entonces, ese es su experimento. Entonces, lo primero que hizo este señor fue abrir lentamente la válvula. Le dio una apertura muy pequeñita y aquí a la derecha colocó un recipiente, un balde, imagínense, un balde, una reglita dentro del balde y un cronómetro. Entonces abría la válvula del señor y controlaba el tiempo. Ponía en cero el cronómetro, arrancaba y medía cuánto volumen de agua se había acumulado en el balde un determinado tiempo. Entonces, teniendo el volumen de agua y el cronómetro, el tiempo, al hacer el cociente de ambos, deducía cuánto caudal estaba escurriendo por la tubería. Entonces, una vez que hizo eso, tenía el caudal. A la par, abría la valvulita de la tinta y la válvula, como ya estaba abierta, las partículas de agua comenzaban a moverse de izquierda hacia derecha. Y por succión, las partículas de agua al moverse de izquierda a derecha succionan y baja la tinta del recipiente. Cuando así hacía, notaba que las partículas de tinta que salían del inyector un poquito oscilaban, más o menos como aquí he querido dibujar, pero luego de una cierta distancia ya se mantenían paralelas. Las partículas de tinta viajaban como si fuesen soldados en un desfile, sin mezclarse, sin chocarse y todos a la par. Viajaban de esa forma sin interferirse unas con otras. Ni tinta con tinta, ni agua con tinta. Entonces, a esa condición él le llamó flujo laminar, porque se mueven como si fuesen láminas. Y a esta condición justamente le corresponde como si el agua fuera un fluido newtoniano, es decir, un fluido viscoso. Todas las partículas de agua se mueven al unísono. No hay choques notables entre una partícula y su vecina, por ese viaje lento que tiene. Todas se mueven desde el reservorio hasta la válvula, aunque les parezca ridículo, pero eso es así. Todas se mueven de izquierda a derecha, todas, en fila. Entonces, como si fuesen láminas, el agua y la tinta se mueven. Por eso es que este señor le llamó flujo laminar.
Esta otra. Abrió un poco más la válvula, le dio una vuelta o 2 vueltas más y comenzó a notar que las que antes viajaban como si fuesen soldados, les decía, ahora, porque el agua se mueve a mayor velocidad, comienzan las partículas de tinta a ondular. Miren, comienzan a ondular por influjo, no sé si me he salido, perdón, por influjo de la corriente. La velocidad del agua comienza a moverles ya en forma un poco más desordenada a las partículas. Se mueven aún de izquierda a derecha, pero ya no es tan fácil predecir dónde van a ir a parar estas partículas. En el caso anterior, como si fuesen soldados, les decía, sin mucha dificultad nosotros vamos a predecir, como van en línea más o menos recta, vamos a decir, al cabo de cierto tiempo, esta partícula va a ir a parar a tal lugar. Ahora ya no es tan fácil, ya no sabemos la amplitud ni la frecuencia como estas ondas se producen. El flujo es un poco más complicado. Y esta otra. El señor Reynolds abrió en mayor proporción la válvula, la dejó completamente abierta. Esta no es. Esta otra. Y ahora sí, el agua dentro de la tubería de vidrio se mueve velozmente. Es un flujo desordenado de las partículas. Asimismo, la tinta que baja desde el reservorio, ahora ya no podemos distinguir a cada partícula individual de tinta, sino que parece que se mezcla con el agua y el agua se entinta. Lo que van a recibir ustedes cuando en el experimento va a ser agua coloreada en su recipiente. Va a ser el agua teñida. Y estas partículas se van a mover chocando unas con otras. Si una partícula pequeña choca con una partícula grande, va a rebotar. ¿Recuerdan? El intercambio de cantidad de movimiento va a rebotar e inclusive por ese choque puede, en lugar de estar viajando siempre a la derecha, puede retroceder, chocar con otra que está atrás y luego chocar contra el vidrio y rebotar, etc. Entonces, es un movimiento caótico, es un movimiento desordenado que las partículas de tintura y también de agua sufren en este momento. Y como son tantas, nos da la sensación de que el agua se tiñe completamente, se diluye, por decirlo así, aunque no es exactamente el término, se diluye la tinta en el agua y sale agua coloreada por el otro lado. A esta condición, este señor Reynolds le llamó flujo turbulento, porque hay mucha turbulencia dentro de del colorante que tenemos allí. Entonces, este otro caso es el que nos corresponde como a los ingenieros civiles. A este nosotros tenemos que prestar mucha atención y les digo, casi el 95%, inclusive un poquito más, de las aplicaciones que tenemos en la carrera le corresponde este movimiento desordenado. Difícil de predecir o de seguirle mediante el método de, por ejemplo, de Lagrange a cada una de las partículas. Necesitaríamos un supercomputador para rastrear a cada partícula que se está moviendo de izquierda a derecha. Entonces, este es el caso más frecuente y el más complicado, pero a Dios gracias, le podemos sintetizar en unas 3 ecuaciones. Ok, vamos a ver, debe haber una diapositiva más. Ok, esta está bien. Aquí podemos mostrar en forma gráfica cómo es el flujo. En esta gráfica de la izquierda tenemos la representación de las velocidades U, V y W. Y en las abscisas tenemos el tiempo. Una partícula de agua que se está moviendo bajo la condición de flujo laminar, como si fuese el líquido muy viscoso, está yendo con una velocidad muy lenta. Su velocidad en dirección del eje X, la velocidad U, es constante y se está moviendo lentamente de izquierda a derecha. No cambia en el tiempo. Como U es constante en el tiempo, entonces su aceleración es 0. Miren, U constante. Para las otras velocidades V y W, que aquí les he representado menores, evidentemente inclusive estas podrían ser 0, ocurriría lo mismo. En contraste con lo que ocurre en flujo turbulento. Otra vez la vertical dedicada a las velocidades y el tiempo en las abscisas.
Ahora la velocidad U, miren, sube, oscila, desciende, otra vez sube, perdón, desciende, sube, crece, decrece, etc. Ese es el elemento. Se acelera, disminuye su velocidad, otra vez crece un poquito, disminuye su velocidad, etc. Lo propio para la otra dirección. La verde sube, decrece, cambia, se mueve, al igual que la dirección en Z. Es un movimiento como si ocurriese un sismo. Miren, esas son las oscilaciones de la velocidad en 3D de una partícula. Un poco se adelanta, sube, retrocede, baja, etc. Conforme va chocando con las otras partículas. Si nosotros mirásemos, por ejemplo, la velocidad U, la que está en azul en la parte superior, podríamos con buena intuición trazar esta línea segmentada. Esta línea segmentada, miren que estoy aquí colocando, y la situamos de manera que compense los que quedan arriba con los que quedan abajo. El área de, por ejemplo, esta zona que está por encima de ella, este piquito más este otro, más los que vienen en la parte superior, contra los que quedan abajo, miren, si acaso contabilizo estos negativos, y si sumo los positivos con estos negativos, apuesto que con tanto Z habríamos trazado esa línea segmentada, que los positivos llegasen a ser igual que los negativos. Entonces, esa sería la velocidad promedio de los adelantamientos y de los retrocesos, desaceleraciones que tiene esa partícula cuando se mueve en dirección X, se mueve en dirección Y y se mueve en dirección Z. Esas son las U', las B' y las W' entendidas como velocidades de agitación. Para ustedes va a ser más fácil que les diga, son el ruido que sufre la partícula cuando se está moviendo en una dirección, X, Y o Z. Es decir, podría entenderse como la desviación estándar con respecto a la velocidad promedio U sub 0. En algún momento la velocidad es un poco más grande que la velocidad promedio, luego choca con otra partícula y disminuye, y luego recibe el choque de otra y se incrementa, etc. Pero como es un movimiento caótico y de muchísimas partículas, entonces por la teoría de grandes números, la teoría del límite de los grandes números, las positivas se compensan con las negativas. Y parecería que, en resumen, como si fuese esto flujo turbulento. Como no hay privilegio para ir adelante, atrás, a la izquierda o a la derecha, entonces esto es como si estuviese ocurriendo un flujo permanente, es decir, el que está aquí a la izquierda. Aquí les he puesto la ecuación. La velocidad instantánea de una partícula en cualquiera de estos puntos para un determinado tiempo es la velocidad promedio más esta desviación estándar con respecto a la velocidad promedio. Eso es. Entonces, este es el contraste flujo laminar que ocurre constante, sin pausa va moviéndose la partícula, y en el flujo turbulento es más bien un movimiento caótico, un movimiento impredecible, o no la podemos predecir al presente. Perdón. Y esto es lo que se dice. El flujo turbulento, nosotros los civiles, los hidráulicos, podemos tratarle como si fuese flujo permanente, es decir, constante, porque sabemos que la velocidad de agitación en promedio de todas estas es cero. Les decía, la velocidad, perdón, el área positivo que queda encima de esa línea segmentada se compensa con las áreas negativas que quedan por debajo de ella, porque es un movimiento aleatorio, propio de la naturaleza. Y la naturaleza, saben ustedes, que no otorga privilegios en alguna dirección. Entonces, un poco más avanzado este señor ha hecho varias variaciones de su apertura en la válvula y ha llegado a distinguir en qué momento es flujo laminar, en qué momento deja de ser laminar y hasta dónde comienza el flujo turbulento, y le ha comenzado a poner números, y eso ha hecho un gran aporte. Él ha contribuido a lo siguiente, ha dicho, se considera flujo laminar para valores en los cuales un número, el número de Reynolds, es inferior a 2000. Toda vez que el número de Reynolds sea inferior a 2000, vamos a considerar como flujo laminar. Lo opuesto.
Si acaso el valor del número de Reynolds está por encima de 4000, va a ser flujo turbulento. Y en el intermedio entre 2 y 4000, ese es el sitio donde no se sabe muy bien cómo las cosas ocurren y él le ha llamado transición. Flujo en transición. Transición porque está pasando de flujo laminar a flujo turbulento. Entonces, esos son los 3 regímenes de flujo que nosotros hemos de tomar en cuenta para lo sucesivo. Y el número de Reynolds se obtiene multiplicando la velocidad promedio por el diámetro de la tubería. Y lo dividimos entre la viscosidad del agua o del fluido. Entonces, les recalco, el número de Reynolds lo obtenemos, aquí está aquí, multiplicando la velocidad promedio que pasa por la tubería por el diámetro del conducto y lo dividimos entre la viscosidad cinemática. Ese es el valor del número de Reynolds. Y aquí tengo una gráfica donde vamos a poder ver mejor. Flujo laminar es aquel que tiene el perfil de distribuciones de velocidades como una parábola. Es el capítulo anterior, las ecuaciones de Navier-Stokes. Y el número, y cuando estamos en dominio de flujo turbulento, poco a poco esta parábola, miren como si fuese una bala, poco a poco va achatando su vértice. Se hace, cada vez menos prominente. Si el número de Reynolds sigue creciendo, miren, disminuye aún. Y si el número de Reynolds fuese infinito, el perfil de distribución de velocidades sería un rectángulo perfecto. Entonces, han de saber eso, jóvenes. En flujo laminar, la distribución de las velocidades al interior de un conducto responden a un paraboloide, a la forma de un paraboloide de revolución. Pero conforme va creciendo el número de Reynolds, se va achatando el vértice y se va prolongando, miren, el contacto con las paredes. En el infinito, número de Reynolds infinito, claro que esto es teoría, corresponde a un Inge, disculpe, adelante. ¿podría pasarnos las diapositivas para dar una lectura? Cómo no, con todo gusto. Entonces, permíteme unos minutos y lo voy a colgar a la plataforma, ¿ya? Un minutito de Gracias.
de anuncios las diapositivas de este capítulo. Échenle una mirada y por favor todas las preguntas que tengan, inclusive las que parezcan obvias, háganmelas que yo con mucho gusto voy a responder, voy a volver a explicar, vamos a hacer un ejemplo, todo lo que ustedes digan, pero entiéndanlo, pregúntenme. Estoy aquí en la clase para esperándoles. Adelante. ¿Cuál gráfico? Ah, ya, sí. Ya, perdón, se me cortó el internet. ¿Me escuchan? Ah, ya, repítame por favor, joven, no entendía muy bien en el último gráfico, ¿qué me decía? Ah, ya. A ver, ¿cómo lo voy a explicar? Ya, me voy a valer de internet. Voy a descargar una hojita que le vamos a habilitar aquí. Vamos a habilitar una nueva diapositiva. ¿Se ve? Estoy habilitando una nueva diapositiva. Estoy borrando y aquí voy a pegar una imagen de internet. ¿Se ve? Sí, ya. Entonces, permítame un ratico. Estoy buscando. Enseguida va a estar un gráfico que me ayude. Y lo vamos a pegar ahí y yo les voy a mostrar. Ya, es probable que ustedes no lo ven bien porque es difuso el de internet. A ver, miren, está medio, su resolución es baja, pero se distingue, me imagino. Yo les voy a explicar, además que no es la única vez que yo esto les voy a presentar, sino va a ser despuesito en la subsiguiente clase. Pero más o menos así, es este gráfico. Este es un gráfico que tiene en las ordenadas el valor del coeficiente F. Este coeficiente F es el coeficiente Darcy-Weisbach, un francés y un alemán, creo que era su discípulo. Y abajo, en las abscisas, tenemos el número de Reynolds justamente. Entonces, observarán. Este factor de Darcy-Weisbach va a ser quien nos diga cuánta pérdida de energía justamente el agua en flujo turbulento tiene. Y este gráfico nos muestra tres zonas. Una donde hay una sola línea. Aquí tal vez podría usar colores. Aquí hemos de usar un color rojo. Este color rojo, ahí es una sola línea roja y única que decrece. Y tenemos nada más dependiente, esta línea roja depende del valor del número de Reynolds. Un poquito más adelante vamos a ver, yo les voy a decir, F es, o lo podemos calcular, al dividir el número 64 entre Reynolds. El número que tengamos, digamos, Reynolds vale 100, entonces dividimos 64 entre 100 y tenemos el valor de F. Si tenemos 1000, va a ser lo mismo, 64 entre 1000 y vamos a tener F. Existe una y única línea. En cambio, cuando estamos en flujo turbulento, perdón, necesitamos no solamente Reynolds. Miren, tenemos no una, sino muchas curvas. Tenemos una curva aquí,
una ahí, tenemos otra, si es que pueden ver aquí, y tenemos otra, y tenemos el número de curvas que nosotros querramos. Podemos dibujar una intermedia, si acaso. ¿De qué depende la ocurrencia de estas curvas? Depende de un cociente que se llama la rugosidad relativa. Esta rugosidad relativa es E, le vamos a decir ahora, un E minúscula, partido entre el diámetro de la tubería. ¿Y qué es E? Voy a dibujar aquí una tubería y su interior. Quiero que piensen en una tubería de concreto. ¿Recuerdan? Para las alcantarillas se suelen utilizar una tubería de concreto. Pero el concreto no queda liso como el PVC, sino que queda rugoso. Así. No importa que nuestros albañiles sean prolijos o el proceso de fabricación sea, si agarramos una lupa, vamos a ver que es el interior rugoso. Es por el propio concreto, más arena y demás cosas, inclusive hasta grava, y por la técnica de construcción. Este E es este pedacito, de la rugosidad. Digamos, ¿cuán rugoso es? E, la rugosidad promedio al interior de la tubería. Entonces, lo que nos dice es contraste cuán rugoso es esta pared versus el diámetro. El diámetro, por supuesto, es el diámetro promedio libre para el flujo. Este es el D. De esa manera cuantificamos la rugosidad relativa. Hay tuberías muy rugosas, como por ejemplo este caso que les acabo de describir, o tuberías no tan rugosas. De hecho, podríamos señalar que casi no son rugosas. Por ejemplo, una tubería de PVC, si ustedes, pasan la mano por la tubería de PVC, es como pasar por encima de un vaso de vidrio. No percibimos con nuestro tacto las imperfecciones que este material tiene. Es liso. Pero si uno utiliza instrumentos de medición, puede agrandar y puede darse cuenta de que no es tanto así, sino que tiene una rugosidad. Pero es tan pequeñita esa rugosidad que no nos damos cuenta. Pero aún así tiene rugosidad. Entonces estos señores clasifican y dicen, por ejemplo, muy rugosa las tuberías que quedan aquí en la parte superior y al contrario las que están muy finitas. Estos números que aquí no se pueden ver son algo así como 0,000 y algo. Entonces, las líneas de arriba, esta que he colocado acá, tal vez podría ser las más gruesas. No sé si con esa tal vez podría ser. Estas son las tuberías que tienen pared gruesa, rugosa, muy rugosa. Y estas otras filas, estas otras líneas, son las que corresponden a tuberías más finitas, de superficie mucho menos rugosas. El PVC, el vidrio, puede ser inclusive politubo. Un poquito más arriba están las de acero. Están más arriba las de fierro galvanizado, ¿recuerdan? Son un poco más ásperas. Y las tuberías de cemento podrían ser las que están ahí. Pero todo depende del fabricante. Seguramente en la China tienen un proceso industrial para fabricar las tuberías y su interior, que seguramente difieren con otros países. Entonces hay que saber la procedencia y las técnicas que utilizan o echar mano a, por ejemplo, como estos gráficos, que nos dan una pauta de cómo es rugosa. Entonces, precisamente para valores de 4000 a la derecha corresponde el flujo turbulento, es decir, desde estos celestes y verdes que he dibujado, a la derecha es el flujo turbulento. Es el dominio de los ingenieros civiles. Entonces, en esta zona tenemos que nosotros trabajar. Y aquí, miren, en la escala que tenemos acá, los valores están expresados en una logarítmica. Por ejemplo, hasta aquí, este 2, que yo digo que es 2, porque lo puedo ver inclusive, es 2000. Aquí es el número de reinos igual a 10,000. Acá donde estoy colocando el cursor es 100,000. Le pondré una marquita. Aquí es 10,000. Aquí es 100,000. Acá es 1,000,000. 10 millones. 100 millones. Miren, es una escala logarítmica. Y estas líneas, miren jóvenes, a partir de esta línea segmentada que estoy dibujando acá, vamos a ponerle este color. Miren, aquí hay una línea segmentada que han colocado los autores.
A partir de esta línea, se dan cuenta de que estas rugosidades que les acabo de describir se horizontalizan, tienden a ser horizontales. Ya no tienen esta curvatura que a la izquierda aquí podemos observar, sino que a partir de esta línea café se hacen virtualmente horizontales. Entonces, no importa, si tenemos un número de Reynolds no de 10 a la 8, sino 10 a la 10, 10 a la 15, 10, tendiendo a infinito, se vuelven horizontales. Quiere decir que el flujo es tan turbulento, imagínense de la NASA, un cohete, su tobera donde sale el chorro que tiene ignición y le da propulsión al cohete, ahí debe ser, ¿qué les digo? 10 a la no sé cuánto. Turbulentísimo el flujo. Entonces, esas condiciones se asemejan a lo que les había dicho aquí. Cuando Reynolds tiende a infinito. Miren, es posible. Si tienen ustedes una tubería relativamente de buen diámetro y un gran caudal, es posible que su número de Reynolds esté rondeando los 10 a la 8, tal vez 10 a la 7. En el caso de los diseños que hemos hecho, está ahí, está entre 10 millones, 10 a la 8 máximos solemos llegar, pero deben haber situaciones en las que incluso Reynolds podría ser más grande. ¿Cómo obtenemos Reynolds? Les había señalado a ustedes, jóvenes, nada más es multiplicar la velocidad promedio de lo que ocurre. La velocidad promedio, esta U que les he puesto ahí, es el caudal que transporta la tubería dividido entre el área de la tubería. El caudal lo medimos, como han visto, como les expliqué. El área es función del diámetro. Y si esta U promedio lo multiplican por D, el diámetro del conducto, y lo dividimos entre la viscosidad del agua, que es 10 a la menos 6 más o menos, entonces es el número de Reynolds. Con el número de Reynolds que nosotros calculamos, subimos a una de estas curvas a la que corresponda al tipo de material. Si digamos es una tubería de acero, subimos a la cual es acero y de aquí nos movemos en línea horizontal y sabemos cuánto es F. Y con el conocimiento de F, al tiro vamos a calcular nosotros la pérdida de carga. Pero eso va a ser el siguiente capítulo. ¿Me expliqué suficientemente bien, joven? ¿Ya? Ok. Más preguntas, jóvenes. Listo. Entonces les espero. Sigan leyendo y aquí estoy atento a sus preguntas. Disculpe, Inge, no sé si estoy bien, pero eh, para determinar el régimen del flujo se necesita saber el número de Freud y el número de Reynolds, ¿no ve? No tanto. Para determinar el número para determinar el régimen de flujo solamente necesitamos el número de Freud. A ver, tal vez, lástima estoy sin mi tablet, pero a ver, déjenme ver cómo vamos a hacer. Voy a insertar una nueva diapositiva. Voy a borrar lo que hay. No sé si están viendo, es una nueva diapositiva que estoy insertando. Un momentito, eso voy a borrar. ¿Se ve? Es una diapositiva en blanco. Sí, Inge, se ve. Ya, ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, no lo primero, dependiendo de cómo sea, pero más o menos va así. Miren, un diagrama de flujo estoy queriendo hacer. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el número de Reynolds. Si el número de Reynolds es inferior a 2000, van a disculpar, no está muy bien. Y si el número de Reynolds es mayor a 4000. El número de Reynolds es menor, esto es menor, no es C, es menor a 2000, entonces nosotros vamos a utilizar la ecuación de Hagen-Poiseuille.
que está en sus apuntes. La ecuación de Hagen-Poiseuille. Ay, caramba, he puesto. Hagen y Poiseuille. Y corresponde a flujo laminar. Y son muy pocos los casos que en la experiencia mía en la carrera uno llega a emplear. Pocos son los casos. Ya les decía, más del 95% de los casos más bien nos corresponde a este otro grupo. Y para este otro grupo, que es el turbulento, nosotros vamos a echar mano a unas nuevas ecuaciones que en la siguiente clase yo les voy a decir. Van a ser la ecuación de Darcy, Weisbach, la ecuación de Manning, un señor bastante famoso, y un señor que tiene, un par de señores que tienen mucha aceptación en los países del norte, en Estados Unidos, sobre todo Canadá, y un poco en Sudamérica, porque heredamos lo que hacen los gringos. Entonces aquí es el señor Hassen, que parece que tuviese ascendencia hindú, Williams. Entonces vamos a elegir, ya casi por gusto va a ser. Ustedes prefieren utilizar Darcy, Weisbach, que da muy buenos resultados. Manning, que también se aproxima, pero es mejor para otras condiciones de las cuales les voy a contar. O las ecuaciones de Hassen-Williams, que también dan buenos resultados. Todas ellas en el dominio de flujo turbulento. Entonces, laminar pocas veces en nuestra carrera, en la aplicación real, la práctica. Turbulento, las más de las veces. Y ustedes van a elegir cuál de estas utilizar. Yo les voy a citar ventajas de esta y las desventajas. Les voy a decir, Manning sí funciona, pero no tanto por razón de tal cosa. Y Hassen-Williams les voy a decir, sí, goza de mucha preferencia en los colegas, sobre todo los que han estudiado en la UTO Pluto o quizás en la UNSA, pero los de Cochabamba yo les voy a decir que preferimos las de Tales, etc. Ya, dos límites. Flujo laminar, flujo turbulento. ¿Y qué ocurre en el intermedio? ¿Qué pasa ahí, jóvenes? Cuando el flujo de pronto es 2.500, 3.000, 3.200, 3.500, 3.800, ¿qué hacemos en el intermedio? ¿Qué hacemos en esta zona pintada de negro? En esta zona nada hay dicho. Por más esfuerzos y estudios que se han hecho, parece que no le podemos calzar nada. Entonces, lo que nos aconsejan, y eso yo les voy a volver a decir adelante, lo que nos aconsejan es escapar a esta zona. O nos inclinamos más para el flujo que les muestro en rojo o el flujo turbulento. Cuando estamos en esa zona negra de transición, modificamos algo, enseguida les digo, y nos vamos hacia la izquierda para flujo laminar o con preferencia nos movemos hacia zona turbulenta, donde ahí, en ambos casos, rojo y verde, tenemos un montón de ecuaciones. ¿Y cómo escapamos de la zona en transición? ¿A quién se le ocurre cómo? Noemí, usted distinguida señorita, ayúdenos. ¿Qué haría para escapar de la zona de flujo en transición? O Álvaro Jimmy. Álvaro. Disculpe, Inge, ¿sería reducir o aumentar el caudal? ¿O estoy equivocado? O sí, esa sería la consecuencia. Y eso lo podemos lograr si abrimos un poquito más o cerramos la válvula, de manera que el caudal sea otro. Lo otro, lo que suele ser más frecuente, porque estamos en la fase de diseño, es modificar el diámetro. O le hacemos más angostito o le hacemos más amplio. Entonces, con eso escapamos de esa zona de flujo de transición. Pero siempre hay que chequear, ¿no? Cambiamos el diámetro, recalculamos el Reynolds y vemos de que nos hayamos alejado de esa zona.
En principio es ese, sin embargo. Como las variables para el número del Reynolds son velocidad, el diámetro y luego la viscosidad, o movemos el caudal, tan acertadamente lo dijo el joven, o con más frecuencia cambiamos el diámetro de la tubería que va a transportar agua para el barrio. Y con eso ya está solucionado el problema. Esto que acabo de explicarles, jóvenes, lo voy a volver a decir seguramente de otra forma en el capítulo siguiente. Algo más que señalar el joven. El número de Freud que nos decía. No se dice Freud, es el apellido hasta donde yo sé de un señor alemán que es Freud. Freud se escribe, pero en hidráulica 1 no lo vamos a ver. Este número es semejante al número de Reynolds. Este número nos marca la proporción que existe entre las fuerzas inerciales frente a las fuerzas gravitacionales. En cambio, el número de Reynolds nos muestra la proporción que existe entre las fuerzas de inercia versus las fuerzas viscosas. Eso quizás no sé si lo he dicho, pero lo podríamos decir. Cuando el número de Reynolds tiende a infinito, quiere decir que las fuerzas de inercia, las que producen el movimiento, son 10 a la 8, 10 a la 9, 10 a la 7, 10 a la 6, veces más grande que las fuerzas viscosas. Si la fuerza viscosa vale 1 y la fuerza inercial vale 10 a la 8, quiere decir que es demasiado grande la fuerza que produce el movimiento para tomar en cuenta las viscosas. En cambio, si estamos con un número de Reynolds, por decir 100, quiere decir que las fuerzas de inercia, velocidad, la masa, la aceleración con que se está moviendo, es nada más 100 veces las fuerzas viscosas. Entonces el flujo se mueve lentamente como si fuese miel que se está desplazando dentro de una tubería. Entonces necesitamos soplar mucho, dar bomba para que venzamos el retardo, la flojera, la oposición que sufrimos, que sentimos de la miel para moverse. ¿Ya? Eso quiero que lo tengan en cuenta. Cuanto más grande es el número de Reynolds, quiere decir que es más turbulento y las fuerzas de inercia, las de velocidad, son mucho más grandes. En cambio, cuando estamos en flujo laminar, quiere decir que las fuerzas de inercia no son tan grandes, son pequeñas, relativamente pequeñas comparadas con las viscosas. Y el líquido se mueve con flojera, lentamente. Tiene reticencia al moverse. Y felizmente en el caso de los civiles, como les decía, nosotros solemos caer muchas veces en la zona de turbulencia. El agua que va saltando entre las piedras de un río, por ejemplo, es turbulenta. Cuando se comienza a llover en la cordillera, toda esa agua se reúne en un río, el agua corre como una tromba, arrastra, hace caer muros, derriba casas, enloda, como ustedes han visto, arrastra vehículos y demás. Es un flujo turbulento, capaz con toda su fuerza, toda su inercia, llevarse adelante pedrones, vehículos, personas y demás. Entonces son flujos cuyo número de Reynolds son 10 a la harto. ¿Está bien, jóvenes? Si fuese, por ejemplo, una mazamorra de agua que baja lentamente desde la montaña, probablemente estaríamos en flujo laminar. Pero las tensiones de corte, el tau que nosotros calculásemos, como es mazamorra, es barro, su viscosidad debe ser muy grande. Esa tensión de corte seguramente es tan fuerte, tan grande, que también hace desmanes en las zonas urbanas. ¿Ya? Estos son los casos que con alguna frecuencia nos encontramos en la profesión jóvenes. Número de Freud, ustedes lo van a ver en la materia siguiente, en hidráulica 2. Y van a ver que hidráulica 2 estudia el movimiento de los líquidos no en tuberías, sino más bien en canales y ríos. La diferencia es grande. En hidráulica 1, el agua se mueve dentro de una tubería por efecto de la gravedad, pero sobre todo por la presión. El agua baja de la cordillera a través de una tubería y llega a un tanque de almacenamiento para distribuir en un barrio. ¿Quién es el gran motor de esto? Es la presión. En menos proporción es la gravedad. Pero en hidráulica 2, al estudiar canales y ríos, vamos a ver que no existe presión, sino la atmosférica, pero quien hace que se mueva el líquido es la gravedad, porque está inclinado el canal. A pesar de que tiene una pendiente muy pequeña, 0.0002 o 3, lo que sea, se mueve.
El río Amazonas, el río Beni, el Guayarabe, digo, el Itenes y todos esos ríos discurren plácidamente por la llanura beniana con una pequeña pendiente. Esa pendiente, sin embargo, es suficiente, la componente de la gravedad, para mover semejantes masas de agua. Entonces, ese va a ser el motivo de hidráulica 2 y van a usar con mucha frecuencia el número de Froude para caracterizar ese flujo. El número de Froude les va a decir si el flujo es subcrítico o el flujo es más bien supercrítico. Y conforme sean ese valor, van a poder aplicar ciertas ecuaciones y también otras. Ya, pero esa es historia del siguiente semestre. Más preguntas, jóvenes. Más preguntas, habríamos concluido la clase de hoy. Mañana, les recalco, voy a preparar el formulario para que suban sus trabajos. El día lunes es examen. Que les vaya bien. Hasta luego.